Las selvas son algunos de los lugares más misteriosos de la Tierra. Desde ruinas antiguas hasta extrañas criaturas, en el vídeo de hoy echaremos un vistazo a 15 descubrimientos más inexplicables de la selva. Número 15. Mapinguari. Cuando oye perezoso, probablemente se imagina al animal más lento de la Tierra y no a un monstruo tan alto como una jirafa con las garras de un oso pardo. El mapinguari es una criatura legendaria en el Amazonas. Algunas tribus creen en su existencia, pero los científicos tienen dudas. Se dice que este perezoso gigante vive en la selva y ha sido parte de las leyendas locales por siglos. Los habitantes lo describen como una bestia maloliente y desgreñada de más de 2 metros de altura. A lo largo del tiempo, algunos habitantes del Amazonas afirman haberlo avistado. Algunos dicen que tiene un solo ojo, y otros creen que tiene una extraña boca que gruñe en el estómago. Los mitos locales sugieren que los mapinguari se enfadan con quienes dañan la selva tropical. Los científicos no han encontrado pruebas de que esta criatura gigante parecida a un perezoso sea real. A pesar de buscar en zonas remotas de la selva tropical, sospechan que puede haber otra explicación. Un experto cree que las historias sobre un perezoso gigante llamado Megatherium, extinto hace mucho tiempo, se han transmitido de generación en generación en el Amazonas. Los lugareños creen que aún acecha en la selva, pero los científicos no están seguros. Algunos se preguntan si podría haber un perezoso gigante por descubrir en la remota selva tropical. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 14. Proceso de momificación de la tribu Anga. Prepárese para este descubrimiento en la selva, porque lo que voy a contar podría sorprenderle. La momificación no es exclusiva de Egipto, también existía en las selvas de Papúa Nueva Guinea. La tribu Anga de Papúa tenía su propia versión de la momificación, en la cual colgaban un cadáver sobre el fuego hasta que quedaba carbonizado. Entonces le hacían cortes en las rodillas, los codos y los pies. A continuación, clavaban cañas de bambú en estas aberturas para drenar la sangre y los fluidos. A medida que el cuerpo se secaba, el fuego ayudaba a que las entrañas se secaran, y aquí es donde se vuelve realmente extraño. Recogían estos fluidos y los utilizaban como ritual matutino, cubriéndose con ellos. Mientras tanto, las momias se dejaban al aire libre para que terminaran de secarse. Después las apuntalaban en los acantilados que dominaban el poblado para simbolizar que velaban por su tribu. Sin embargo, el motivo detrás de estas acciones aún es un misterio. Lo sabemos gracias a la visita de Charles Higginson a la tribu Anga en 1907. Higginson consideró sus prácticas repulsivas y los describió como salvajes sedientos de sangre debido a sus costumbres de consumir y esparcir los fluidos corporales de sus parientes fallecidos. Sin embargo, los historiadores creen que Higginson pudo haber exagerado. Se ha planteado la pregunta de por qué no consideraron a Higginson como una posible comida. Aunque es una buena pregunta, es probable que nunca obtengamos una respuesta. La momificación cesó en 1949 cuando los misioneros cristianos se establecieron en la comunidad Anga. Número 13. Silkhenge. Se podría pensar que las arañas tejen seda solo para hacer sus telas, pero en las selvas tropicales del este de Perú se esconde un misterio. Algunas arañas están fabricando estas extrañas estructuras de seda y ni siquiera sabemos con seguridad qué tipo de araña es la responsable. El descubrimiento de estas extrañas creaciones no se produjo hasta 2013, y son tan intrincadas que han dejado a los expertos en insectos rascándose la cabeza. Incluso les han dado el apodo de Silkhenges porque tienen un cono central rodeado de pilares, algo así como una versión sedosa de Stonehenge. En Inglaterra, en 2019, el entomólogo tropical Phil Torres consiguió captar unas increíbles pruebas en vídeo de estas estructuras de seda. Cree que las arañas las fabrican para proteger sus sacos de huevos, pero nadie ha visto realmente cómo se construyen estas estructuras de seda, por lo que no sabemos mucho más sobre el motivo de su existencia. Pero lo interesante es que no son cosa de una sola vez. Algunos investigadores han encontrado estas creaciones de seda en otras partes de la cuenca del Amazonas y suelen venir en grupos. Si tropieza con una, siga mirando a su alrededor y es probable que encuentre más cerca. Esto nos da una pista sobre el comportamiento de la araña, pero más allá de eso, los científicos siguen bastante desconcertados. Torres y sus colegas están ansiosos por saber más en el futuro. Número 12. Aves desaparecidas.
La isla Colorado es un lugar bastante especial. Es una de las estaciones de investigación tropical más antiguas del mundo, donde los científicos llevan más de un siglo estudiando la naturaleza. Esta isla solía albergar más de 200 especies diferentes de aves, pero en los últimos 100 años, alrededor de una cuarta parte de ellas desapareció, y los científicos se rascan la cabeza para saber por qué. Los problemas comenzaron en 1914 cuando se construyó el Canal de Panamá. Luego, el lago Gatún cercano comenzó a crecer y llenó los valles alrededor de Borough. Esto continuó hasta la década de 1980, y los ecologistas creyeron que el lago más grande podría haber resultado en menos depredadores en la zona. Esto benefició a mamíferos como los monos y los codis, que prosperaron. Sin embargo, estos mamíferos también se alimentaban de los huevos de aves, lo que llevó a los científicos a pensar que estaban causando una disminución en la población de aves. Sin embargo, el misterio continuaba sin resolverse. En 1994, el ecologista Douglas Robinson estudió el desplazamiento de las aves en la isla. Descubrió que muchas especies de aves locales no volaban mucho y se quedaban atrapadas en la isla. Sorprendentemente, los responsables de comerse los huevos de las aves no fueron los monos ni las codas, sino las serpientes locales. A pesar de esta revelación, más de 45 especies de aves habían desaparecido por completo de la isla para el año 2000. Culpar solo a las serpientes no explica la rápida y masiva pérdida de diferentes tipos de aves. Número 11. La ballena muerta. Las ballenas jorobadas son conocidas por sus épicas migraciones, en las que recorren miles de kilómetros a lo largo de su vida. Pero he aquí una historia desconcertante de febrero de 2019. Una ballena jorobada de 1 año apareció muerta en las orillas de una isla del río Amazonas. Imagina la sorpresa de quienes la encontraron en la isla de Morajo, cerca de la desembocadura del río hacia el océano Atlántico. Aquí está la razón por la que esto fue tan extraño. Las ballenas jorobadas suelen preferir las aguas cálidas del Amazonas a principios del invierno. Para febrero, suelen haber desaparecido. Sin embargo, esta joven ballena fue encontrada más arriba en el río, en agua dulce, y no tenía heridas visibles, por lo que nadie pensó que fuera resultado de la caza o caza ilegal de ballenas. El misterio seguía preocupando a los científicos. La muerte inusual de una pequeña ballena en un estuario ha llevado a los científicos a idear una teoría. Se cree que esta ballena se separó de su madre durante una migración anterior y quedó atrapada en corrientes inusuales fuera de temporada. Es posible que luego quedara atrapada en un manglar y al estar débil, no pudo liberarse y pereció en el agua dulce. Los científicos también están investigando si pudo haber ingerido residuos plásticos cerca de la orilla, lo que pudo haber contribuido a su muerte. Aunque estas teorías parecen probables, los científicos aún no están seguros de qué le sucedió exactamente a esta pequeña ballena jorobada. Número 10. Piripcura. En lo más profundo de la selva amazónica, hay tribus que están prácticamente aisladas del resto del mundo. Puede que conozcan un poco la vida moderna, pero se enfrentan a grandes problemas como la tala ilegal y la minería que les perjudican. Los científicos e investigadores no saben mucho sobre cómo viven porque estas tribus están en medio de la nada. Uno de los grupos más aislados es Piripcura. Viven en las profundidades de las tierras salvajes de Brasil y hasta hace poco solo había alrededor de 20 de ellos. Incluso sus vecinos más cercanos, la tribu Gaviao, sabían poco sobre ellos y los llamaban gente mariposa debido a su movilidad. En 1998, los funcionarios brasileños se enteraron de su difícil situación cuando 2 hombres Piripcura tuvieron que abandonar la selva en busca de ayuda médica después de un ataque de forasteros que resultó en la muerte de muchos de su grupo. Preocupado por la disminución de su población, un juez brasileño tomó medidas en 2021. Le pidió a FUNAI, un grupo encargado de proteger a los indígenas, que reservara una gran área de tierra. El objetivo para los Piripcura es proporcionarles suficiente espacio para vivir apartados de la vida moderna y sus problemas. Sin embargo, existe una gran preocupación debido a la creciente tala ilegal que se acerca a su hogar, causando deforestación, violencia, enfermedades y muertes. Cada año, su forma de vida tradicional está en mayor peligro. Los antropólogos y otros interesados en comprenderlos
temen nunca tener la oportunidad de hacerlo. La cultura única de los Piripkura corre el riesgo de desaparecer para siempre. Número 9. OVNI en el Amazonas. Si no ha estado viviendo bajo una roca, habrá oído hablar de avistamientos de ovnis. Ocurren con bastante frecuencia y llevan años suscitando conversaciones y debates. Pero imagínese avistar un ovni en lo más profundo de la selva amazónica. Parece sacado de una película, ¿verdad? En 2016, algo muy extraño apareció en las imágenes de satélite. Estaba escondido entre los espesos árboles del Amazonas, en un lugar llamado Rondônia, en Brasil. Y cuando la gente lo vio, algunos empezaron a preguntarse si era de origen extraterrestre. Los brillantes y redondos orbes fueron avistados por una persona que utilizaba Google Maps. Parecían estar escondidos entre los árboles, pero seguían siendo visibles en las imágenes de satélite. Lo extraño es que no encajaban realmente con el resto del entorno. Es como encontrar una bola de discoteca en un tranquilo picnic familiar. Simplemente no encaja. En la actualidad, seguimos sin saber realmente qué son esas cosas circulares. Es un misterio que lleva años desconcertando a la gente, y no sabemos si algún día resolveremos este enigma parecido a un ovni en la selva. Número 8. Maricoxi. Cada región tiene su propio conjunto de criaturas míticas, y Sudamérica tiene su propia versión de pie grande. Los Maricoxi, también conocidos como los gigantes de la selva, forman parte de las fascinantes leyendas locales que han sido transmitidas de generación en generación en su ciudad natal. Según las historias, estos seres son de gran tamaño, llegando a medir aproximadamente 3 metros de altura. Además de su imponente presencia, los Maricoxi son conocidos por su comportamiento agresivo hacia los seres humanos. En caso de encontrarse con un humano, se dice que atacan sin piedad. Sin embargo, tienen una debilidad particular: el miedo a los ruidos fuertes, como el estruendo de las armas. Un famoso explorador británico llamado Coronel Percival Fawcett relató un encuentro inesperado con estos misteriosos seres en 1914, mientras se aventuraba a cartografiar las exuberantes selvas de Sudamérica. En sus detallados informes, describió a los Maricoxi como criaturas extremadamente peludas, cuyo territorio se encuentra al norte de los Maxubi, y realmente no les gustaban los humanos. En su libro, Lost Trails, Lost Cities, el coronel cuenta una historia sobre cómo él y su tripulación estuvieron a punto de ser atacados por estas criaturas cuando se acercaron demasiado a su aldea, pero consiguieron ahuyentarlas disparando sus armas. Ahora, la gran pregunta es: ¿qué son estos Maricoxi? ¿Son reales como el Bigfoot para algunos? ¿O son solo historias como el monstruo del lago Ness? ¿Son una tribu por descubrir o algo más misterioso? Puede que nunca lo sepamos con seguridad, pero es divertido especular. Número 7. Aviones antiguos. Hablemos de los incas, un antiguo pueblo que vivió en Sudamérica, principalmente en la provincia de Tolima, que se encuentra en la actual Colombia. La región estuvo poblada durante cientos de años y dejaron un legado fascinante. Cuando los arqueólogos excavaron en algunos de sus antiguos yacimientos, descubrieron cosas realmente curiosas y asombrosas. Entre ellas había unas figuritas doradas que parecen diminutos aeroplanos, que han sido bautizadas como antiguos aeroplanos. Lo que hace que este descubrimiento sea aún más intrigante es que estas figuras tienen entre 1200 y 1500 años de antigüedad. Ahora bien, ¿por qué es esto tan importante? Bueno, es porque estos pequeños artefactos realmente se parecen a los aviones de hoy en día. Podría pensar que probablemente los utilizaban como joyas. Bueno, según algunos científicos, los adornos incas se asemejan a aviones. ¿Eran los incas viajeros en el tiempo o pensaban que los humanos volarían algún día? Quizás solo representaban la naturaleza, como pájaros o abejas. Sin embargo, al mirar más de cerca, tienen rasgos que se parecen a alas, colas y trenes de aterrizaje, como los de un avión. En 1994, ingenieros aeronáuticos alemanes construyeron modelos radiocontrolados de estos artefactos incas que podían volar. Algunos creen que esto sugiere una conexión entre los incas y seres extraterrestres con aviones superavanzados. Aunque suena exagerado, es un misterio que nos hace cuestionar las posibilidades de las civilizaciones antiguas. Aunque no tengamos todas las respuestas, es una historia fascinante de lo desconocido. Número 6. El meteorito del espacio exterior. Imagine que está en la selva y, de la nada, cae del cielo un gran meteorito. Suena como algo sacado de una película de ciencia ficción, ¿verdad?
Pues bien, esto ocurrió en Sri Lanka en 2012 y provocó un gran revuelo entre los científicos. Algunos científicos de Sri Lanka, Reino Unido y Estados Unidos decidieron comprobar los restos de esta roca espacial. ¿Y saben lo que encontraron? Pensaron que podrían haber tropezado con algo asombroso, fósiles y algas en el meteorito que podrían proceder del espacio exterior. Si eso es cierto, sería el descubrimiento del siglo, porque sería la primera prueba real de vida extraterrestre. Pero, y siempre hay un pero en ciencia, no todo el mundo está convencido. Algunos científicos creen que lo que hay en el meteorito podrían ser simplemente especies de agua dulce normales y corrientes que tenemos aquí en la Tierra. Entonces, ¿podría ser que esta roca espacial se contaminara durante su estancia en nuestro planeta? ¿O se trata de un indicio de que está ocurriendo algo mucho mayor? Es un rompecabezas científico que aún se debate. Encontrar una prueba real de vida procedente del espacio exterior sería como descubrir un unicornio en el patio de su casa, algo casi inimaginable. Pero por ahora, es un misterio que espera ser resuelto. La gran pregunta sigue siendo, ¿podría haber vida más allá de nuestro planeta? Y acabamos de vislumbrarla en ese meteorito. Número 5. Las misteriosas bolas de piedra. Cuando oye hablar de Costa Rica, es posible que piense en hermosas playas y exuberantes selvas. ¿Pero sabía que también es conocida por algo bastante inusual? Tienen estas bolas de piedra gigantes, casi perfectamente redondas, esparcidas por su paisaje. Sí, ha oído bien. Para saber más sobre estas piedras, viajemos a principios de la década de 1930. La United Fruit Company encontró esferas de piedra mientras despejaban la selva del Valle del Diqui para cultivar plátanos. Estas esferas varían en tamaño, desde pequeñas como una pelota de baloncesto hasta grandes de 2 metros de diámetro y 16 toneladas de peso. El origen de estas esferas es desconocido, y se han planteado teorías como su posible origen extraterrestre o relación con la Atlántida. En los años 30 y 40, los científicos comenzaron a estudiar estas piedras hechas por los antiguos habitantes del Valle de Dequís, quienes seleccionaron cantos rodados redondos y los cincelaron con rocas más pequeñas del mismo material. Algunos creen que las piedras fueron esculpidas utilizando técnicas de calentamiento y enfriamiento, lo cual se evidencia en las marcas de herramientas y el acabado suave. Sin embargo, el mayor misterio es su propósito. ¿Para qué se crearon estas piedras? Este enigma ha desconcertado a los expertos durante siglos. Se piensa que podrían haber sido utilizadas como brújulas antiguas para la navegación o alinearse con las estrellas y los planetas. Es un enigma que ha desconcertado a la gente durante siglos, y es posible que nunca descubramos completamente el secreto de estas piedras antiguas. Número 4. Las zanjas de la selva amazónica. Durante mucho tiempo se creyó que la selva amazónica era un lugar prístino e intacto, hasta el siglo XIX, cuando la gente empezó a excavarla y a talar árboles. Pero una nueva investigación está dando la vuelta a esa idea. Los científicos han encontrado enormes zanjas diseminadas por la selva tropical. Estas zanjas son grandes, de hasta 16 pies de profundidad y muy antiguas. Nos preguntamos si los antiguos podrían haber cambiado el Amazonas antes de la llegada de los europeos. Antes de que la selva tropical fuera como la conocemos, los antiguos podrían haber construido estas zanjas sin herramientas sofisticadas ni grandes cuadrillas, ya que la selva tropical aún no había crecido. No sabemos exactamente para qué se utilizaban estas zanjas. Podrían ser vallas de protección, ayudar con el drenaje del agua o tener un propósito ceremonial o religioso. Es como encontrar un antiguo edificio misterioso y tratar de determinar si era una escuela, una iglesia o una biblioteca. Un descubrimiento sorprendente proviene de los núcleos de sedimentos tomados de los lagos cercanos. Revelaron que los sedimentos más antiguos no pertenecían a una selva tropical, sino a una sabana seca. Esto significa que la gente que vivía allí experimentaba condiciones muy diferentes a las actuales en la Amazonia. Este descubrimiento está cambiando nuestra comprensión de la historia del Amazonas y de las vidas de las personas que lo llamaron hogar mucho antes de nuestra llegada. Número 3. La ciudad perdida de los gigantes. Las antiguas leyendas de Ecuador hablan de una época en la que supuestamente los gigantes vagaban por la tierra, construyendo enormes ciudades. Y no solo en Ecuador. Muchas tribus de la cuenca del Amazonas tienen relatos sobre estos gigantes que crearon prósperas ciudades mucho antes de que aparecieran personas de tamaño normal.
Pues bien, estas leyendas intrigaron a un grupo de investigadores y decidieron lanzarse a la aventura en las zonas más remotas de la Amazonia ecuatoriana para encontrar lo que llaman la ciudad perdida de los gigantes. No se trata de un cuento de hadas. En realidad descubrieron una ciudad oculta en la selva, y estas estructuras eran enormes, demasiado grandes para los humanos corrientes. La más grande era una pirámide de 260 pies de alto y 260 pies de ancho. También encontraron herramientas muy grandes, como martillos gigantescos, que eran demasiado grandes para que los humanos normales los usaran. Por eso la llaman la ciudad perdida de los gigantes. Las ruinas también parecían muy antiguas y podrían haber sido el primer lugar de América donde utilizaron hormigón. Estos antiguos constructores tenían conocimientos de ingeniería avanzados para su época. Aunque los investigadores encontraron cosas asombrosas, no pudieron profundizar más debido a la controversia y la falta de interés del gobierno en continuar la investigación. Así que los secretos de la ciudad perdida de los gigantes siguen sin descubrirse. Sería emocionante descubrir más si se realizara una investigación adicional. Número 2. La serpiente misteriosa. La guerra de Vietnam, que fue un conflicto largo, costoso y controvertido, se produjo entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, con Estados Unidos como principal valedor. Todo esto ocurrió cuando Estados Unidos y la Unión Soviética se encontraban en un punto muerto de la Guerra Fría. Por desgracia, más de 3 millones de personas perdieron la vida en esta guerra, y más de la mitad de ellas eran vietnamitas normales y corrientes y no soldados. Pero aquí es donde la cosa se pone un poco salvaje. Tras el fin de la guerra, hubo todo tipo de historias y habladurías entre los soldados estadounidenses que sirvieron allí. Decían que se encontraron con algunas criaturas extrañas y casi míticas en las espesas selvas de Vietnam. Un veterano llamado Craig Thompson contó una historia sobre cómo él y su tripulación estaban pasando el rato en el río Bong Song cuando vieron una cosa enorme parecida a una serpiente que se dirigía hacia ellos. Esta criatura no era una serpiente corriente. Medía 30 pies de largo, 2 pies de ancho, tenía una cabeza grande y cuadrada, y su cuerpo estaba cubierto de escamas brillantes y doradas. Puede imaginarse que estos soldados se asustaron bastante, y justo cuando estaban a punto de disparar a esta extraña criatura, se desvaneció bajo el agua y desapareció. Así que es casi como si la guerra no solo trajera batallas, sino también estas locas historias de criaturas gigantes. Quién sabe si era real, o tal vez solo una leyenda salvaje de la selva, pero es uno de esos misterios que perduran incluso después de que la guerra hubiera terminado hace mucho tiempo. Número 1. El Tarzán con vida. Algunas historias son tan asombrosas que parecen ficción, y la historia de Ho Van Ton y su hijo Ho Van Lang es una de ellas. En 1972, durante la guerra de Vietnam, una bomba acabó trágicamente con la vida de la esposa de Ton y de sus otros 2 hijos. En respuesta, decidió huir con su hijo de 2 años, Lang, a lo más profundo de la jungla vietnamita. Durante 41 largos años, padre e hijo vivieron allí. Construyeron casas en los árboles, vistieron taparrabos hechos con corteza de árbol y sobrevivieron viviendo de la tierra sin ver ni hablar con nadie más. En 2013, su aislamiento se rompió por fin cuando unos aldeanos que recogían leña tropezaron con ellos. La salud de Tan se había deteriorado, lo que propició su regreso a la sociedad moderna. Se sometieron a revisiones médicas y empezaron a adaptarse a la vida en el mundo que habían dejado atrás. Cuando regresaron, tenían la impresión de que la guerra seguía en curso. Tan podía comunicarse en el idioma básico con los lugareños, pero Lang solo conocía unas pocas palabras. Sus décadas de aislamiento le impedían conocer la existencia de las mujeres. En 2017 Tan falleció debido a su avanzada edad. 8 años después de su regreso a la civilización, Lang también falleció a los 52 años tras sufrir un cáncer de hígado. Sus amigos creían que el estrés de adaptarse al mundo moderno, junto con sus diferentes dietas, podrían haber desempeñado un papel en la trágica muerte de Lang. Gracias por vernos. Hasta la próxima.